Muy bien, queridos hermanos, bienvenidos a este estudio nuevamente, jueves 8 de junio. Ya estamos haciendo el estudio el día jueves por un cambio ahí que tuvimos internamente. Así que vamos a comenzar con nuestro estudio, vamos a aprovechar de orar, y en esta oración también vamos a orar por los que están enfermitos, ¿verdad? Hay mucho virus, vamos a aprovechar también de hacer una oración por nuestros niños, así que los que tengamos hijitos, pongamos ahí también todo el corazón para orar, y los que no, también pongan su corazón porque necesitamos también la protección del Señor, ¿ok? También oramos de manera especial por el pequeño Noah, ¿verdad? Hijo de Disemi y de Christopher, que ya nació, ¿verdad? Ya está acá con nosotros, es pequeñito, ¿verdad? Gracias a Dios no se parece al hermano Pedro. No, mentira. Está bien, está ahí creciendo, pero también sabemos que creció justo en un momento donde hay mucho virus, así que oremos por él. Amén, para que el Señor también lo bendiga, a nuestro hermano más pequeño de la congregación. Vamos a orar entonces todos, hermanos. Cierra ahí sus ojos y hagamos esta oración. Señor, te damos muchas gracias en esta noche de día jueves, en donde nos podemos reunir. Gracias, Señor, porque a pesar de las enfermedades, los virus, Señor, tú también nos permites estos medios tecnológicos para poder reunirnos, Señor. Gracias por esta instancia. Y, Señor, en todo lo que tengo que hacer, Señor. Cuídanos, Señor. Y queremos orar de manera muy especial, Señor, por los pequeñitos, por los niños. Sabemos que hay una crisis, Señor, a nivel nacional acerca de las enfermedades, los virus, Señor. Padre, tú nos has protegido durante una pandemia, Señor. Gracias a Dios no hemos tenido nada malo que lamentar como iglesia, Señor. Tú has estado con nosotros. Y te pedimos, Señor, que en esta oportunidad también puedas protegernos, Señor. Oramos por los pequeñitos, Señor, por nuestros hijos, Señor, para que tú les bendigas, Señor. De manera particular también oramos por Noah, que tiene solamente un día, Señor, de vida, 2 días, Señor, y te pedimos que lo ayudes, Señor, lo protejas, Señor, para que no se contagie de nada, Señor, y de manera sobrenatural puedan también ver ellos, sus papás, tu mano sobre ellos, Señor. En el nombre de Jesús oramos por mis hermanos, que podamos estar resfriados, enfermos, Señor, aquejados de algo. Señor, todo esto lo ponemos delante de ti, Señor. Sabemos que es parte del tiempo en que vivimos, Señor. Ya vendrán días mejores para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, acá entonces vamos a comenzar con nuestro estudio bíblico del día de hoy. Voy a poner acá en la pantallita. Bueno, estamos hablando nosotros de hermenéutica, el arte de interpretar la Biblia. Hemos visto figuras retóricas, ¿verdad? Y dentro de las figuras retóricas hemos estado viendo los símbolos. En la clase anterior, hablamos profundamente acerca del tabernáculo, no profundamente, hablamos bien superficialmente acerca del tabernáculo y nos dimos cuenta que había mucha simbología. De hecho, ni siquiera alcanzamos a ver cada uno de los muebles, la vestimenta del sacerdote, nada de eso lo vimos, simplemente llegábamos a la conclusión que había muchos símbolos hermosos de poder analizar y no quedarnos solamente con la simbología, sino que también poder aplicarlos a nuestras vidas, ¿verdad? Esa fue la tarea que estamos haciendo. Entonces, ahora vamos a continuar con los símbolos. Déjenme ver acá. Nos correspondería a nosotros hablar ahora acerca de las naciones y los lugares, ¿ok? Eso va a ser nuestro tema de hoy. Naciones y lugares. ¿Sabían ustedes que en la Biblia se mencionan muchos lugares, naciones, países, ¿verdad? Poblados, sectores, ¿verdad? Que tienen lugares en particular que tienen un significado, ¿verdad? Cada uno de ellos han marcado dentro de la Biblia algo importante y de esto aprendemos, ¿verdad? Y podemos aplicar también de estos lugares, de estas naciones, de estos países, podemos aplicarlo también en un sentido simbólico, o sea, hay algo que nos habla, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver el primer lugar, no sé si lo habré anotado acá, aquí está. El primer lugar que tenemos, o la primera nación, vamos a hablar de Babel. ¿Ustedes se recuerdan la historia que sucede en un lugar en Babel? ¿Sí? ¿Se recuerdan acerca de eso, no? También esto está, sí, claro, ahí están ustedes haciendo algunos símbolos, algunas señas como de la torre, ¿verdad? Que es como lo más conocido, Babel o Babilonia, también es lo mismo. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué símbolo? ¿Qué referencia tiene acerca de esto? Significa mezcla.
significa, Babel significa confusión, ¿verdad? Usted recuerda lo que sucedió ahí en Génesis, ¿verdad? Lo que relata que justamente fueron confundidas las lenguas, los idiomas. De hecho, podemos decir que desde ahí probablemente nacen los idiomas, ¿ok? La división de los idiomas. Entonces, tenemos acá Babel, que significa confusión, ¿ok? Entonces, cuando en la Biblia hace referencia a Babel, justamente está tomando como concepto, ¿verdad? Como enseñanza, como lo medular fue la confusión que había ahí, ¿verdad? Mezclar, confundir, ¿verdad? Recuerden que esto viene de quién. ¿La confusión viene de parte del hombre o la confusión viene de parte de Dios? ¿Qué creen ustedes? A ver, cuéntenme ahí los que sepan la respuesta. De Dios. De Dios, exactamente. Dios, a voluntad, ¿verdad? Él quiso confundir entonces como parte también del castigo. Ahora, ¿castigo a qué? A la rebelión también, ¿verdad? A que el hombre quiso en cierta forma querer tratar de ser semejante a Dios, ¿ok? Recuerda también que esto es tan confuso, ¿verdad? Que la torre de Babel, no me recuerdo exactamente cuántos metros puede haber tenido, pero sí recuerdo que era una estructura que para nosotros hoy día sería algo completamente insignificante, ¿verdad? No tendría no sería ninguna gran obra a la arquitectura. Sin embargo, vemos nosotros que este símbolo, ¿verdad? Tiene que ver con la confusión, bueno, tiene que ver con la intención del corazón del hombre, ¿verdad? De querer tratar de, en cierta manera, pretender ser un poquito parecido a Dios nada más, muy similar a lo que quiso hacer Satanás, ¿verdad? En su rebelión, pero lo que hace Dios es confusión, ¿verdad? Produce esta confusión. Ahora, este castigo, en cierta forma, también tiene algo bueno, ¿verdad? Usted lo puede analizar y hay algo bueno, algo beneficioso también para el hombre, no es solamente un castigo así como tal, ¿verdad? Hay una razón por la cual también Dios permite esta confusión. Entonces, este tipo esto tiene que ver con la exaltación propia, ¿verdad? Lo que querían hacer ellos. Ahora, por ejemplo, en Esdras, Se le fue el volumen, no se escucha bien. hola, 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 ¿no me escucha a mí? Ahora sí. ¿Sí? ¿Pero se fue el volumen o no? Sí, Sí, se va. acá también, Pastor, no se escuchó. Hola, 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 a ver qué podrá hacer. Déjenme chequear, ¿ok? Déjenme chequear aquí para ver que no, que voy a hacer una configuración nada más, ¿ok? Hola, hola, ¿ahí me escuchan mejor? Sí, Hola, se hola. escucha bien ahora. ¿Me escucha bien? Ya, perfecto. Fue el diablo que metió su cola, no se preocupe. Bueno, yo les decía que todo lo que sea con relación a Babilonia también tiene que ver con egocentrismo, ¿verdad? Recuerden ustedes que de los jardines, por ejemplo, de Babilonia, ¿verdad? Que Nabucodonosor se jactaba en cierta forma de todo lo creado en ese lugar, ¿verdad? Entonces, vemos acá nosotros que todo esto tiene que ver con el corazón, pero bíblicamente cuando hablamos de Babel, estamos hablando principalmente de confusión, ¿ok? Eso es importante que lo puedan saber. Ahora vamos a ver otro lugar, otro país. Vamos a poner acá Egipto. Lo alcanzan a ver ahí, ¿no? Egipto. Cuando usted habla de Egipto, ¿verdad? Hoy día culturalmente, ¿qué decimos? Cuando un hermano se aleja, ¿verdad? De las cosas del Señor, ¿verdad? Decimos que el hermano andaba por Egipto, ¿verdad? Es como es como una frase muy propia del cristianismo, ¿verdad? Ahora, Egipto, ¿verdad? Representa al mundo gobernado por Satanás. En cierta forma está representando al mundo, ¿verdad? Cuando hablamos por Egipto. Por eso dicen por ahí que el hermano se fue a Egipto, porque se fue al mundo, ¿verdad? Entonces, Egipto significa tierra negra, ¿verdad? Y representa al mundo gobernado por Satanás, ¿verdad? Está hablando también del placer social, ¿verdad? De los estatus, ¿verdad? De un poco de esto está haciendo Egipto. Por ejemplo, está hablando Egipto. Por ejemplo, hay un texto que estoy acá buscando, creo que está en Números 11:5. Lo voy a leer, no estoy seguro si está bien la cita, pero dice que ¿se recuerdan ustedes que
cuando se fueron los hebreos, ¿verdad? De Egipto, en algún momento ellos andaban por el desierto, ¿verdad? Por 40 años. Y si bien veían la gloria del Señor, nunca les faltó nada, ¿verdad? Era algo sobrenatural. En algún momento ellos comenzaron a reclamar y comenzaron a recordar, ¿verdad? Los placeres, las cosas que tenían en Egipto, ¿verdad? Ok, voy a leer ese texto, ¿verdad? Que habla justamente acerca de esto, ¿verdad? Del mundo, del placer social, ¿verdad? Del estatus, de las comodidades. Nos dice acá en Números 11:15, creo que es eso, dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de la cebolla, de los ajos, etcétera, ¿verdad? Y usted puede leer en Números 11:5, creo que está bien esa cita. De todas formas, ahí usted ya, está bien, ¿no? Pero yo solamente anoto acá un poquitito nada más de lo que sale ahí. Pero en cierta forma, Egipto entonces representa el mundo gobernado por Satanás. Ahora, una pregunta acá para los cristianos. ¿Qué le sucede a usted como cristiano, ¿verdad? Hoy día como un cristiano, ¿qué le sucede a usted cuando usted recuerda el lugar de donde Dios lo sacó? ¿Sí? ¿Se recuerda usted de dónde andaba metido usted antes? En las cosas de dónde el Señor lo rescató, ¿verdad? ¿Dónde fue usted encontrado porque estábamos perdidos, ¿verdad? ¿Se recuerda cómo era su antigua forma de vivir cuando no tenía a Cristo en su corazón? Bueno, la pregunta es, ¿qué pensamiento tiene usted acerca de esa antigua forma de vivir, ¿verdad? Eh, bueno, probablemente un cristiano espiritual, ¿verdad? Cuando digo espiritual hablo de un cristiano más maduro, ¿no? No digo que sea más bueno o más malo, sino que un cristiano que ya ha entendido las cosas, los fundamentos. Probablemente el cristiano más maduro o más espiritual pueda sentir una cierta angustia, ¿verdad? Del lugar en donde estaba antes. Angustia no estoy hablando de que sea depresivo, sino que en cierta forma es como que se te aprieta el corazón de saber en dónde estabas. ¿Alguna vez has hecho ese ejercicio de ponerte a pensar cómo era tu vida antes de Cristo, ¿verdad? Las cosas en donde estábamos metidos, en tantas cosas que uno hace memoria de lo que Dios nos libró, por ejemplo, en las cuales a lo mejor estábamos a punto de cometerlas y el Señor nos fue librando, nos fue ayudando, entorpeciendo de alguna forma, incluso nosotros estando lejos. Son cientos de testimonios de hermanos alrededor de todo el mundo que hablan y dicen, cuando yo no era cristiano, muchas veces yo estuve a punto de hacer tal cosa que era terrible, ¿verdad? Pero de alguna manera Dios como que me libró sin incluso yo haberlo conocido y me entorpeció el camino para que yo no pudiese desarrollar todo lo que podría haber hecho en aquel momento, ¿verdad? Entonces, puede ser que si tú, me ha pasado a mí que a veces me pongo a pensar en cómo hubiese sido mi camino de vida si yo hubiese seguido en lo que a lo mejor en el momento que no tenía al Señor verdaderamente en mi corazón, hubiese continuado ese mal camino. Entonces se me produce como el corazón como que se me aprieta, ¿verdad? Y yo digo, uy, Señor, ¿verdad? Eh, gracias, ¿verdad? Por lo que tú, por la misericordia. Sin embargo, también acá es importante reflexionar acerca de esto porque hay muchos cristianos que hoy día pueden estar diciendo, ay, esos días, ¿verdad? Cuando me emborrachaba, ay, me acuerdo, que despertaba con la boca abierta, llena de mosca, oh, qué lindos momentos, ¿verdad? Bueno, estoy exagerando y haciendo una ironía acerca de eso, pero hay personas que recuerdan con así como medios, como que quieren la cosa, ¿verdad? Aquellos días malos en donde no tenían al Señor. Claro, porque daban rienda suelta a los placeres carnales, ¿verdad? Pero ¿cómo recuerdas tú esos momentos? Es importante poder hacer esta reflexión porque habla también de la condición actual del corazón. No significa que no seas del Señor, pero tiene que ver también con cómo estás viendo tú tu vida actual, ¿verdad? En relación a la antigua vida, al viejo hombre. Entonces, el cristiano, mira, una vez hicimos un estudio acerca del pecado, ¿se recuerdan? Y en cierta forma llegamos a una conclusión en donde nosotros los cristianos debiésemos sentir repulsión, ¿verdad? Así como náuseas, ¿verdad? Así como, así que, ¿verdad? Ganas de vomitar al recordar mi antigua vida, ¿verdad? Y a la vez también gratitud hacia el Señor en relación a cómo
a cómo Él, de dónde nos rescató. Si no nos sucede eso, qué es lo que sucede? Es que esa carne aún no está crucificada, ¿verdad? Aún está ahí como que todavía, ¿verdad? Como que todavía, como que quiere salir, ¿verdad? Como que se quiere mover. Pero la Biblia nos enseña que nosotros estamos con el Señor juntamente crucificados, ¿verdad? Que debemos crucificar nuestra carne, ¿verdad? Ahora, en relación a esto del pecado, que es muy triste, ¿verdad? Es un tema muy triste, pero en relación al pecado, eh, la carne, tu carne y mi carne reacciona, ¿verdad? Acá vemos el ejemplo en Egipto. Ahora, ellos hablan de la comida, ¿verdad? Que son los placeres carnales, pero recuerde usted que ellos ahí en Egipto no tenían una condición muy especial, ¿verdad? Sino que por el contrario, ellos en Egipto, ¿qué es lo que eran? Eran esclavos. O sea, imagínate, ¿verdad? Eran esclavos. Entonces, la Biblia nos enseña que nosotros debemos crucificar nuestra carne, que representa el pecado. Y si hoy día tu carne sigue reaccionando al pecado, significa que aún no lo has, o no ha muerto eso, o no lo has crucificado. El crucificado, ¿verdad? Era clavado en el madero, al igual como fue con el Señor, ¿verdad? Y quedaba la finalidad de clavarlo en la cruz, era, bueno, aparte de hacerlo morir, esa era la finalidad, pero era inmovilizarlo, o sea, no permitirle al crucificado hacer lo que él quisiera. ¿Verdad? Entonces ahí le tocaba sufrir, ¿verdad? Y mientras más se movía, ¿verdad? Mientras más intentaba como zafarse de alguna forma, el crucificado iba acelerando su último suspiro, ¿verdad? Entonces ahí estaba, ¿verdad? Y el crucificado incluso podía, si alguien le hacía burla o alguien hacía algo, una mofa, cualquier cosa, el crucificado incluso podía escupir, podía hacer algo, ¿verdad? En respuesta, podía reaccionar. Sin embargo, llegaba un momento en que la carne crucificada, inmovilizada, ya finalmente moría, ¿verdad? Entonces, cuando la carne muere, la carne espiritual muere y está crucificada, no importa lo que te digan, no importa cómo te estimulen, ¿verdad? En ese sentido, ya esa carne no reacciona y se puede parar a alguien enfrente, a hacerle burla, a recordarle su pasado, a decirle mira dónde estás, y esa carne ya definitivamente no reacciona porque está crucificada, está inmovilizada, está muerta, ¿verdad? ¿Se entiende, no? Eso es en un sentido muy simple, muy práctico, pero debemos llevarlo también a nuestro sentido espiritual. Entonces, si hoy tenemos reacción frente a la tentación en relación a ciertos pecados específicos, ¿verdad? Y que créanme que ahí estamos todos, ¿ah? Si no estoy diciendo que no estoy diciendo que ustedes allá que están, no, yo estoy hablando que todos estamos en distintas áreas. El tema es que tenemos que crucificar esa carne, ¿verdad? Ese pecado lo tenemos que exponer, ¿verdad? ¿Cómo lo exponemos? Que cuando venga la tentación digas no, ¿verdad? Y viene la tentación y tú dices, no, ¿verdad? Y viene la tentación y tú dices, no, en el área que sea, porque cada uno de nosotros luchamos en distintas cosas. Y llega un momento en que ya eso muere, ¿verdad? Y Satanás ya se da un poco por vencido, ¿verdad? En cuanto a la tentación, si es que viene la tentación de parte de él. 3 puntos de donde puede venir la tentación. ¿Quién me los nombre? ¿Alguien se los recuerda, no? 3 lugares, de 3 lugares de donde puede venir la tentación. A ver, Luis. Del mundo, A ver. de nuestras propias concupiscencias, Las propias concupiscencias, ¿ok? de Satanás. Y de Satanás, exactamente. Del mundo, ¿verdad? La tentación que proviene del mundo, también, como decía Luis, puede venir de nuestra propia concupiscencia, nuestra propia maldad. La mayoría de las veces viene de ahí, ¿eh? A veces el diablo no ha hecho nada, ¿verdad? El diablo está ahí está en su infierno, ¿verdad? Calentito, haciendo sus malvaviscos, y él no ha hecho absolutamente nada. Y habitualmente la tentación viene de uno mismo, ¿verdad? De los deseos del corazón. Y también puede venir, bueno, dijimos del mundo, de la concupiscencia ¿y qué más dijimos? Y de Satanás. Ahí están los 3, ahí estamos, se me confundo. Ok, entonces es importante. Ahora, ¿por qué estamos hablando de este punto? Es porque estamos hablando del punto de Egipto porque este pueblo, ¿verdad? Egipto que representa el mundo, ¿verdad?
están en el mundo, también este pueblo en Egipto comenzaban a hacer recuerdo, ¿verdad? De cómo era su vida en el Egipto, en el mundo, ¿verdad? Y por eso estamos haciendo nosotros esta reflexión espiritual, ¿ok? Para que lo podamos comprender. Si me dan un segundito, por favor, que necesito aquí corregir algo. Ahí. Ok. Ahí no me quedó mal. Un segundito. Entonces, apliquemos esto en el conocimiento en la medida que nosotros lo podemos entender. ¿Ok? Entonces, dice acá, Números 11:5, nos acordamos del pescado, de las cosas que comíamos en Egipto, ¿verdad? Todo eso era abundante, ¿verdad? Y le reclamaban en cierta forma a Moisés como los tenía ahí. ¿Ok? Ok. Hay un texto en Isaías 30 que dice, a ver si los leo, dice, hay de los hijos que se apartan para descender a Egipto, ¿verdad? Después dice, pero la fuerza de Faraón os cambiará en vergüenza. Isaías 30, pero no tengo el pasaje exacto. Ya, pero para que lo puedan ver. Veamos otro lugar, ¿ok? Estamos hablando de los símbolos en la Biblia y hemos llegado a la parte de naciones y lugares, ¿ok? Ya vimos Babilonia, ¿verdad? Confusión. Vimos Egipto y ahora nos corresponde también ver esta ciudad, este lugar que se llama Filistea, ¿ok? Ahora, ¿qué representa esto? Filistea, ¿verdad? Habían unos personajes que vivían en Filistea. ¿Cómo se llamaban? Los que atacaron a Filisteo. Israel. Los filisteos, ¿verdad? Gracias, hermano Héctor. Era Isaías 32. Muy bien. Entonces, los filisteos, exactamente. Y eso está en este lugar, ¿verdad? En Filistea. Entonces, Filistea representa al mundo, ¿verdad? Que tiene una fe, a ver, es como extraño esto, pero habla del mundo que profesa una fe falsa, ¿verdad? Profesar tiene que ver con creer, con confesar. Por ejemplo, los filisteos vivían en la misma tierra de Israel, ¿verdad? Ellos vivían ahí. Se podía incluso como medio confundir, ¿verdad? Estaban ahí, pero no eran de ahí, ¿verdad? Estaban ahí como medios infiltrados, ¿verdad? Entonces, cuando hablan de los filisteos, se habla también de los enemigos, ¿verdad? De eso, pero también habla como de esta pseudo fe, ¿verdad? De aquellos como que se hacen como pasar. Entonces, cuando veamos estos pasajes y se haga mención, ya tenemos un concepto simbólico a qué se refiere y por qué se está citando, ¿ok? Para que lo podamos comprender. Veamos otro lugar más para que podamos avanzar. Quiero tratar de hablar de hartas cosas hoy día, pero no sé si hasta dónde lleguemos. Los griegos. Cuando en la Biblia habla de los griegos, tiene el sentido de los gentiles. ¿Qué son los gentiles? Los que no son judíos, ¿verdad? En el contexto del antiguo, de los tiempos de Jesús, del Antiguo Testamento, los griegos son todos los que no son judíos, ¿verdad? Los gentiles, ¿verdad? En Romanos 2, capítulo 9 y 10 dice, al judío primeramente y también al griego. Ahora, también recordemos que en el libro de los Hechos también se hace mención acerca de esto, ¿verdad? Que ya no había judío ni griego, ¿verdad? Habla acerca de esto. Pero ahí en ese caso está hablando eran cristianos, ¿verdad? Pero está hablando acerca de unas divisiones que se producía dentro del mismo judaísmo de aquel tiempo, ¿ok? Pero cuando hablamos de los griegos, ¿verdad? Estamos hablando del mundo gentil, ¿verdad? Ahora, en otros pasajes, el griego también podría ser el que vive en Jerusalén, ¿verdad? No necesariamente tiene que ver con un sentido de gentiles, ¿verdad? Para nosotros. Pero entendamos que el concepto era eso. ¿Por qué? Porque los griegos eran politeístas, ¿verdad? Tenían una cultura religiosa completamente opuesta a la hebrea, a la israelita. Entonces, como era como la nación más cercana y más conocida, entonces se consideraban ellos como un ejemplo, ¿verdad? De el no creyente también, ¿ok? En el caso, en el contraste con los israelitas, ¿ok? Es importante eso. Ahora, mire, a propósito, antes que se me olvide, en la Biblia nosotros vamos a hablar de Israel, ¿verdad? Vamos a hablar de los judíos y vamos a hablar de los
hebreos, ¿verdad? ¿Ha escuchado hablar de eso? Israel, judíos, hebreos, ¿verdad? Por ahí también incluso se le dan otros nombres, pero aquí tenemos tres cosas, ¿verdad? Que en cierta manera pueden ser lo mismo, ¿verdad? Eh, pero a la vez hoy día distinto. Por ejemplo, en la Biblia se habla de los hebreos, ¿sí? De los hebreos. Pero hoy día, si usted habla del hebreo, ¿de qué está hablando? Si hoy día, en este año 2023, si ¿Del hablamos idioma? del idioma, exactamente, del idioma, ¿ok? Entonces, para nosotros hoy día, hebreo, ¿verdad? Es el idioma, ¿verdad? En los tiempos bíblicos, el hebreo era un sobrenombre originalmente. ¿Se recuerdan que les enseñé eso? Que significaba en el idioma de los caldeos, significaba, hebreo significaba invasores, ¿verdad? Ese era como, fue como la primera, el primer símbolo, ¿verdad? Invasores. Porque cuando llegan a la tierra a la tierra prometida, ¿verdad? A Canaán, ¿verdad? Llegan a hacer esta primera invasión, dicen, hey, ahí vienen los hebreos, invasores, ¿verdad? Después ese nombre cambió, hebreo cambió a los que cruzan el río, significaba hebreo, ¿verdad? Pero luego se le da el nombre hebreos, por ejemplo, en el tiempo de Moisés, ¿verdad? Se le llamaba el hebreo, ¿verdad? Los hebreos. Moisés era hijo de la hebrea, ¿verdad? Porque tenía que ver también con el nombre, el sentido del pueblo, ¿verdad? Que sabemos que obviamente es Israel hoy día. Pero para nosotros hoy día eso es el idioma. Entonces, cuando usted en la Biblia lee los hebreos, ¿verdad? Y el hebreo es exactamente lo mismo, ¿verdad? Pero para nosotros hoy día es un idioma. También cuando hablamos de Israel, ¿verdad? También estamos hablando del mismo pueblo, no estamos hablando de otro pueblo distinto, ¿verdad? Entonces, y cuando hablamos de los judíos, ¿de qué estamos hablando nosotros cuando hablamos de los judíos? ¿Qué entiende usted por los judíos? ¿De la religión? Eso era de la religión. Sin embargo, en algunos contextos bíblicos, los judíos se les entiende también por el pueblo, ¿verdad? Por el pueblo de Israel. De hecho, usted se va a sorprender un poco de esto, pero prácticamente podemos decir que todo el mundo, o sea, todos los israelitas se pueden considerar judíos, ¿verdad? Porque que para nosotros sería la religión, pero recuerde que para ellos es la cultura, ¿verdad? Lo que para nosotros, por ejemplo, es la historia de Chile, un libro, no sé, si usted lee algún libro de Ercilla, qué sé yo, que es la historia de Chile, para los israelitas la Biblia como tal pasaría a ser su historia de Israel, porque están ahí relatados, el Antiguo Testamento está relatado toda la historia, ¿verdad? Es un libro de historia plenamente, porque todo lo que está relatado ahí es algo verídico, ¿verdad? Entonces, para ellos estos términos, ¿verdad? No tienen problema. Pero para nosotros judíos, hablar de judíos estamos hablando de la religión, pero también se podría estar hablando del contexto de la nación, ¿ok? La nación de Israel, los hebreos, los judíos, ¿verdad? Y como les decía, hay gente en Israel que se considera judía, pero que no cree en Dios, ¿verdad? Por un tema más bien cultural, ¿verdad? Entonces, si tú vas y confrontas a un ateo en Israel, le dices, oye, pero tú no eres judío. ¿Cómo que no? Yo soy judío también, ¿verdad? Y van a defender. Y tú le dices, pero tú crees en Dios. No, ¿cómo se te ocurre, verdad? Pero para ellos culturalmente sí lo pueden tomar. Eso para que lo pueda entender y no se ponga a rebatir cosas que a lo mejor no tienen mucho sentido. ¿Ok? Bien, entonces estábamos hablando de los griegos, ¿verdad? De este símbolo, ¿verdad? Que representa también a los gentiles. ¿Ok? Sigamos. Israel, ¿verdad? También es un nombre. ¿Quién se llamaba Israel en la Biblia? ¿Hay algún personaje que Jacob, ¿verdad? Que se le cambia el nombre, ¿verdad? A Israel. Y recuerden que Israel también tiene un significado, ¿verdad? Es un nombre, un acróstico, creo que se llama la palabra, no estoy seguro ahora, pero que tiene que ver con distintos historias ahí, ¿verdad? Para formar esta palabra, ¿verdad? Entonces, Israel en la Biblia significa un príncipe que prevalece, ¿verdad? Un pueblo terrenal y a la vez un pueblo espiritual, ¿verdad? Eso lo podemos encontrar en Gálatas 6:16, en Romanos 9:6, ¿verdad? Entonces, Israel en cierta forma en la Biblia tiene que ver con lo espiritual, ¿verdad?
con lo que, a diferencia, por ejemplo, si ponemos en la palestra, si ponemos ahí en el comparativo a Israel y a los griegos, ¿verdad? Díganme ustedes, ¿quién representa el mundo y quién representa lo espiritual? Israel, ¿verdad? Ok, Israel lo espiritual y cualquier otra nación podría representar el mundo, ¿verdad? Egipto, por ejemplo, Israel. Grecia, Egipto, Israel, usted ya puede hacer clasificaciones porque cada una de esas naciones en cierta manera tiene un significado, ¿ok? A ver, aquí tengo otro más que anoté. A ver, acá, por ejemplo, Jericó. ¿Se recuerda qué pasó en Jericó? ¿Se recuerdan ustedes o no? Bueno, hay alguna historia pero hay una historia bien conocida. ¿Qué pasó ahí en Jericó? Yo no digo. Eh, Cayeron. Ay, ¿qué cosa se le pinchó ahí? No le alcancé a escuchar. ¿Cayeron los muros? Los muros, ¿verdad? Exactamente. Sí. En Jericó hubo una maldición. A ver, El que reedificara la ciudad de Jericó era maldito. claro, por eso no querían, por eso también fue también esta lucha y fue tremendo poder hacerlo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una enseñanza, ¿verdad? En Jericó. Ahora, ¿qué es lo que representa Jericó? Dice acá que es el tipo del mundo en espera de juicio, ¿verdad? Un poco también por lo que mencionaba acá el hermano. La primera mención que se hace de Jericó está en número 22:1 y dice que sus moradores, ahí está, tuvieron gran temor cuando Israel acampó frente a la ciudad. Dice, maldito delante de Jehová el hombre que reedificara esta ciudad. A eso se refería usted, ¿no? Parece que sí, ¿no? Eso está en Josué capítulo 6, 26, ¿ok? Entonces ahí tenemos un ejemplo de Jericó. También Jericó puede ser como triunfo, ¿verdad? En algunos contextos, ¿verdad? Ahora, recuerde que los símbolos en la Biblia, tampoco usted diga, aquí dice, no sé, si aquí dice Babel, esto tiene que ser confusión. No siempre, ¿verdad? Tiene que usted también aplicar ahí esa interpretación, ¿verdad? Porque si no, va a quedar con un tremendo embrollo al momento de poder interpretar, ¿ok? Veamos otro. La Nueva Jerusalén. ¿Ha escuchado hablar de la Nueva Jerusalén? ¿Sí? Si habla de la Nueva Jerusalén es porque existe una antigua o vieja Jerusalén, ¿verdad? Entendemos que Jerusalén es la ciudad, ¿verdad? Es la ciudad en donde, de hecho, la iglesia, la primera iglesia cristiana, la que estamos estudiando en el libro de los Hechos, se desarrolla en esta ciudad, ¿verdad? En Jerusalén. Pero acá estamos hablando de la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Está hablando de una ciudad espiritual, la de arriba, por decirlo así, ¿verdad? También la Nueva Jerusalén. ¿Sí? ¿Qué cosa, hermano? Disculpe. Celestial, uno también se le dice. Celestial, exactamente, la Jerusalén celestial también se le llama así, ¿verdad? La de los cielos, ¿verdad? Y esta ciudad, Jerusalén, tiene como símbolo también, representa a la iglesia con Cristo en gloria, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque vamos a vivir con el Señor en ese lugar cuando estemos glorificados, ¿verdad? Después del arrebatamiento, vamos a tener en cierta forma una relación con esta ciudad, ¿ok? Dice Isaías 65:19, me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, ¿verdad? Acá también usted se podría buscar la palabra Sión, ¿verdad? ¿Ha escuchado hablar la palabra Sión? ¿Sí? Ahí les dejo una taderita, ando mal hoy día, me tiene mal el dolor de cabeza. Les dejo una tareita, ahí está, ¿verdad? Para que busque el significado de Sión, ¿verdad? ¿Quién era Sión, ¿verdad? ¿Qué significa, ¿verdad? Bueno, está relacionado con lo que acabo de decir, ¿ok? Pero para que usted también lo pueda buscar ahí como tarea. Busquemos otra, Samaria, ¿verdad? Acá tenemos otro lugar, Samaria. En cierta forma, los samaritanos descienden de los israelitas, ¿verdad? Y los samaritanos, los que viven en Samaria, fueron desterrados, ¿verdad? Vivían fuera de la ciudad que estábamos viendo recién de Israel, ¿verdad? Ahora, Samaria, en cierta manera, representa la religión mixta, ¿verdad? Así como un poco media mezclada, como media ecuménica, ¿verdad? Entonces, cuando vemos esta figura de Samaria, ¿verdad? Está hablando de aquello. Sin embargo, a mí me hace reflexionar también
algo importante acerca de esta ciudad, porque el Señor, por alguna razón, Jesús, esta ciudad tenía un contexto malo, negativo, como los traicioneros, los que se mezclaron con los no judíos, ¿verdad? Tiene todo ese contexto. Pero el Señor, y eran rechazados, ¿verdad? De hecho, eran los samaritanos, por ejemplo, cuando tenían que peregrinar y pasar por los sacerdotes, los levitas o cualquier personaje que tuviese la fe judía, si su lugar de destino tenía que pasar por Samaria, ellos preferían darse una vuelta muy larga, ¿verdad? Y no pasar por ahí porque era considerado como un lugar casi de maldición, prácticamente, ¿verdad? Era prohibido hablarle a los samaritanos, ¿verdad? Era algo muy, muy mal visto, ¿verdad? En la sociedad de los tiempos del mismo Jesús. Ahora, lo que a mí me llama la atención es lo siguiente, que Jesús, ¿verdad? Jesús da enseñanzas, por ejemplo, del buen ¿qué? Samaritano. Samaritano. Del buen samaritano, ¿verdad? Es como extraño esto, ¿verdad? Porque la historia que cuenta es bien fuerte porque habla de un hombre que, o sea, hace la comparación con el sacerdote, con el levita, había un hombre herido en el camino y ninguno de ellos, que en cierta forma representan el servicio a Dios, lo espiritual, ninguno de ellos quiso ayudar a Dios, ¿verdad? O sea, ayudar al hombre. Sin embargo, dice que pasó un hombre que era de esta ciudad, ¿verdad? Y ese hombre lo que hace es ayuda al hombre, lo lleva incluso a una posada, ¿verdad? Le dice que lo atiendan bien. Usted conoce la historia, ¿verdad? Entonces, primero me llama la atención que exista esta historia, ¿verdad? Con este personaje. Punto número uno. Punto número dos, también me llama mucho la atención del diálogo que tiene Jesús ¿con quién? ¿Con quién? Yo sé que usted lo sabe. Con la samaritana. La samaritana. Exactamente. Ahora, primero Jesús habló con ella, ¿verdad? Eso ya era extraño, ¿verdad? Que un hombre le dirigiera la palabra a una mujer, que además esta mujer fuera samaritana, ¿verdad? Y en ese lugar, ¿verdad? También. O sea, vemos acá a Jesús en cierta forma irrumpiendo, ¿verdad? Culturalmente las malas enseñanzas que existían ahí en medio de todos ellos. Porque la pregunta para ustedes es, ¿los samaritanos tienen la posibilidad también de servir a Dios y de adorarlo? ¿Qué creen ustedes? Claro que sí, porque esto demuestra que Dios no hace acepción de personas, incluso con los leprosos, incluso con las prostitutas, incluso con los ladrones, y bueno, en este caso con los samaritanos. Eso nos da la verdadera interpretación. Recuerden que Jesús, una de las misiones que tiene en esta tierra es darle la correcta interpretación a la palabra de Dios. Entonces, todos estos actos públicos, ¿verdad?, que hace Jesús con los samaritanos, con los leprosos, con los pecadores, con los endemoniados, incluso, ¿verdad?, de considerarlo. Todo eso va completamente, es como un acto bastante fuerte para el contexto en el cual se desarrolla esta historia. Entonces, vemos acá a Jesús dándole en la correcta interpretación de la palabra, que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, sin importar nada, ¿verdad? No importa lo que tú seas, Dios te puede dar una oportunidad, pero el tema es cambiar el corazón, ¿verdad? O sea, la mujer, recuerden lo que le dice a la mujer adúltera, ¿verdad? Cuando iba a ser apedreada, estaban todos listos para apedrearla. ¿Y qué le dice Jesús? Pero primero le dice, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Hasta ahí los dejó a todos desarmados, ¿verdad? Guardaron las piedras, las botaron. Luego se van y le dice a la mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Le hace esa pregunta, ¿verdad? La mujer se da cuenta que ya no estaban, ¿verdad? Y luego, acá está lo importante, le dice, ahora párate, ¿verdad? Ándate y, ¿qué más? Y anda a contar este testimonio hasta un bestseller, No un peques DVD. más. Exactamente, le dice, vete y no peques más, ¿verdad? Entonces habla de una vida transformada. Eso es importante, ¿verdad? Eso es lo medular de la historia. Entonces acá vemos nosotros que los samaritanos, en cierta forma,
representan el desprecio de alguna manera, ¿verdad? Te representan el mezclar, ¿verdad? El mezclarse con las cosas del mundo en cierta manera, ¿verdad? Pero me llama la atención lo que yo les decía de esta enseñanza. Y bueno, con la mujer samaritana, el Señor tiene este diálogo, ¿verdad? Y el tema de la conversación con esta mujer era algo que era exclusivo para el hombre en el género masculino. Y era ¿se recuerdan ustedes o no? ¿Cuál era el tema que habló con la samaritana? ¿De qué habló? Habló de los tiempos finales, habló de la resurrección. ¿De qué habló con la mujer samaritana? De la adoración a Dios. Que pronto se iba a adorar en cualquier lado. Exactamente, porque la mujer samaritana decía, ella estaba confundida, bueno, llevaba, decía que tenía 5 esposos, ¿verdad? Y el que tenía no era ni esposo. Pero dice que ella tenía una confusión porque decía, tú dices que hay que adorar allá, o sea, los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén, ¿verdad? Por el templo. Pero mis padres adoran acá, en este lugar, ¿verdad? Entonces ahí el Señor le enseña a una mujer. Recuerde que la mujer no era contabilizada, pero en nada, ¿verdad? En ninguna cosa, ¿verdad? Solamente en las cosas malas ahí se mencionaba que era mujer, ¿verdad? Pero en los demás contextos bíblicos la mujer casi no era considerada en lo religioso. Y en la adoración menos, ¿verdad? Todos los que estaban a cargo de la adoración, el servicio a Dios, eran hombres. Y es con una mujer, ¿verdad? En esta condición de samaritana, una mujer pecadora que tenía su vida incluso desordenada, que el Señor le habla, ¿verdad? Le habla acerca, utiliza el contexto del pozo donde estaban ellos sacando agua para decirle que hay un agua que quitará su sed para siempre, ¿verdad? En el sentido espiritual. Y luego le dice que Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, ¿verdad? Y eso a esta mujer, bueno, no cuenta qué pasó con ella, pero probablemente tiene que haberle dado fuerte ahí en el corazón, ¿verdad? Porque era una tremenda verdad lo que estaba recibiendo en ese momento. ¿Ok? Entonces ahí tenemos también un significado de este pueblo, ¿verdad? Samaria. Ya sabemos también el contexto cultural en el cual se desarrolló. Veamos otro, ¿les parece? Tenemos acá a Sion, ¿verdad? En sí, perdón, es que este se los dejé como tarea, ¿no? Ya, esto no se los voy a decir mejor, ¿no? Porque se los dejé como tarea. Ya, lo vamos a dejar ahí entre tanto, ¿verdad? Ok. Veamos con este otro. Sodoma. ¿Qué significa Sodoma? Hay una palabra que deriva hoy día, ¿verdad? Que viene de Sodoma, ¿verdad? ¿Cuál será? Sodomita. Sodomía. ¿Sodimac? No, nada que ver, bueno. ¿Qué cosa dijeron? ¿Qué cosa? No les escuché. No, sí, sodomita. Sodomita, exactamente, sodomita. Ahí está. Sodomita. A ver, el Luis tiene ahí tiene un sonido en tu celular. Ahí se te lo apagué. En tu micrófono. Sodoma, ¿verdad? En la Biblia usted sabe lo que sucedió en Sodoma, ¿verdad? Sodoma y Gomorra. Cuando hablamos de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Estamos haciendo alusión a 2 ciudades, ¿verdad? Que representan inmoralidad, ¿ok? Del tipo sexual, ¿verdad? En todos los sentidos, principalmente en la homosexualidad, ¿verdad? Ese era como el pecado que había en este lugar. De hecho, la Biblia dice que desde los niños hasta los ancianos, ¿verdad? Tenían este pecado, ¿verdad? La inmoralidad sexual relacionada con la homosexualidad, ¿ok? Y todo lo que de ahí pueda derivar. Pero nosotros vemos acá algo interesante porque Sodoma, si nos remontamos un poquito más atrás, ¿verdad? Usted se ha preguntado cómo fue que llega, porque acá el diálogo, la referencia de Sodoma y Gomorra es cuando Abraham va en rescate de su hijo que se llamaba, ¿cómo se llamaba el hijo? ¿Se recuerdan? El sobrino, perdón, el sobrino. ¿Cómo se llamaba? Lot, ¿verdad? Lot. Lo va a buscar, ¿verdad? Lot, ¿verdad? Porque Lot vivía en ese lugar, ¿verdad? Tenía su casa, su familia, etc. Y ese lugar iba a ser destruido, iba a venir el juicio de Dios. Recuerden que de hecho fue destruido, no quedó nada, ¿verdad? Por fuego, ¿verdad? Cayó ahí sobre ese lugar. Vino el juicio de Dios. Pero
la pregunta es, ¿de qué manera fue que este hombre llega a ese lugar, ¿verdad? ¿Cómo, verdad? ¿Cómo fue que llegó? Y tenemos que recordar nosotros que si nos vamos a la historia, llega un momento en donde este hijo de Abraham, llamado Lot, ¿verdad? Tenía su gente, ¿verdad? Su gente que trabajaba con ellos, y resulta que comenzaron a tener algunos problemitas entre sí, ¿verdad? Entre los trabajadores, por llamarlo de esa manera. Entonces Abraham, de una manera sabia, le dice a su hijo, mira, bueno, no tenés problemas, ¿verdad? Para no complicarnos, y yo no quiero tener problemas contigo, porque te quiero mucho. Entonces, hagamos una cosita. Vámonos, ¿verdad? Vente para acá, ¿verdad? Y lo lleva a un lugar alto, ¿verdad? Y le dice, quiero que tú escojas dónde te quieres ir, ¿verdad? Pero tú elige, le dice Abraham, ¿verdad? Te dejo esa libertad. Y Lot, ¿verdad? Mira para allá, mira para allá, mira para allá, mira para allá, ¿verdad? Y recuerden que estaba en un lugar alto y elige un lugar en donde era más frondoso, más verdecito, ¿verdad? Recuerden que las características también de esos lugares era que era más seco. Entonces, obviamente, escoge ese lugar. Ahora, probablemente usted y yo habríamos escogido lo mismo, ¿no? O usted elige lo más seco. No, ¿verdad? No, es lógico, ¿verdad? Usted va a escoger lo más bonito, ¿verdad? A sus ojos, ¿verdad? Lo que usted por lo menos puede ver. Entonces, cuando él escoge, le dice, bien, ok, tú quieres ir para allá, ve para allá, ¿verdad? Toda esa tierra va a ser para ti, pero yo me voy a ir para el sentido completamente opuesto, ¿verdad? No le dijo me voy a poner al ladito tuyo, no, le dijo completamente opuesto, ¿verdad? Y así entonces se cuenta esa historia. El tema es que el lugar en donde finalmente se asentó Lot y hacia donde se dirigió era justamente lo que después se llamó, ¿verdad? Este nombre de esta ciudad. Ahora, ¿qué nos muestra esto? Esto nos habla, y recordemos que el Sodoma simboliza lo inmoral, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, y aquí no me respondan para que no les peguen ahí en su casa, pero la pregunta es, ¿lo inmoral es atractivo a los ojos de la carne? La respuesta es sí, exactamente, ¿verdad? Es atractivo. Por eso los programas de televisión hoy día necesitan tener algo inmoral, que no se le puede llamar de otra forma, ¿verdad? Llámese bailarina, llámese lo que sea, ¿verdad? Bailarín, etcétera. En su programa necesitan tener a alguien, ¿verdad? Algo que hoy día en cierta manera se ha ido cuestionando, ¿verdad? Porque se utiliza, bueno, a la mujer principalmente, de una forma sexual, ¿verdad? Porque las ponen ahí con una minifalda y todo lo demás, ¿verdad? Bueno, entonces, en cierta manera, esto representa esta historia que tiene Lot, ¿verdad? Al mirar ese lugar, es como que fue un poco seducido, ¿verdad? Por la belleza del lugar en donde él quiso ir, ¿verdad? Pero después se encontró con la sorpresa de lo que ahí realmente había, ¿verdad? Entonces, fíjense qué extraño porque el lugar más fértil y más bonito a los ojos fue el que decidió Dios destruir, ¿verdad? Dios pudo haber destruido los desérticos, ¿verdad? Y perdía menos. Pero por alguna razón, ¿verdad? Ahí lo destruye. ¿Qué nos enseña esto? Que no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Y que detrás de algo muy, muy, muy bonito podemos encontrarnos muchas sorpresas, ¿ok? Y también, bueno, obviamente el poder que tiene la seducción. Por eso nosotros como creyentes, ahora ya saliéndonos solamente del contexto, saliéndonos un poco del contexto de lo inmoral, ¿verdad? Pero tenemos que nosotros ser sabios porque no solo lo interesante, ¿verdad? Y lo atractivo para nuestros sentidos, ¿verdad? Es lo que nos conviene. Normalmente es lo contrario. Prueba de eso es justamente este culto, ¿verdad? Esta reunión que nosotros tenemos de estudiar, ¿verdad? Donde ustedes escuchan a un pastor loco, ¿verdad? Que les cuenta cosas de la Biblia y que en cierta forma acá yo no les bailo, no cantamos, ¿verdad? No les paso un video, nada, ¿verdad? Esto puede ser un poco atractivo. Lo mismo sucede en un culto de oración, lo mismo sucede en todas esas cosas que no son atractivas en general para las personas, ¿verdad? Una de las grandes luchas que tenemos nosotros los pastores es tratar de incentivar a la gente a que estudie la palabra del Señor. Sin embargo, si nosotros ponemos cosas que fueran atractivas a los sentidos,
probablemente tendríamos más gente, ¿verdad? Y probablemente que hay más gente que querría estar participando de todas estas cosas, ¿verdad? Porque, pero ahí tenemos que tener cuidado porque podemos nosotros estar sensualizando en el sentido de los sentidos, ¿verdad? De estos 5 sentidos, sensualizando el mensaje, ¿verdad que sí? Entonces, por ejemplo, si yo les pongo acá, imagínense a mí, usted el día domingo, que yo salga, me levanten con una plataforma, ¿verdad? Bueno, un tecle. Me levanten a mí y me ponen en el púlpito y me echan humo. Con ustedes, ¿verdad? Directamente desde las Aralias, con ustedes, recibamos al pastor Rubén Estrada, ¿verdad? Un fuerte aplauso, ¿verdad? Y entro así como, ¿verdad? Y me tiran oro santo de arriba, no sé, con luces, una fanfarria, ¿verdad? Los hermanos de la alabanza con los últimos instrumentos, ¿verdad? Un sonido espectacular, todos calentitos. Eso traería, obviamente, la comodidad no es que sea mala, pero en cierta manera también va a atraer al sensual, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos del sensual, no piense de que es sexy. El sensual es el que se va por los sentidos, ¿verdad? Hoy que huele rica esta iglesia, ¿verdad? Hoy que se escucha bonito este sonido. Oh, qué lindo todo, ¿verdad? Oh, un pastor fashion, ¿verdad? Fíjense que eso es interesante porque hoy día los pastores están tratando de verse fashion, ¿verdad? Lo ha visto, ¿no? Son verdaderos modelos. Yo me siento pésimo porque imagínense que yo tengo una chaqueta, ¿verdad? Entonces, estoy frito, bueno, tengo 2 horas. Pero estamos, en cierta manera, se ve que quieren competir, ¿verdad? Con estos estereotipos del mundo, ¿verdad? Y los vemos ahí con mucho trabajo en la imagen, ¿verdad? Y están trabajando en eso porque dicen que esa es la manera en que se puede lograr alcanzar al mundo, ¿verdad? Pero van a cometer un error porque van a atraer a las personas no por la palabra, los van a atraer por lo sensual, por la rica música, ¿verdad? Las cositas y qué sé yo. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? Tampoco se trata de ser masoquista y decirle, hermano, vamos a entrar acá y vamos a tener la puerta abierta cuando haga frío, a ver si aman al Señor. No estamos hablando de eso, pero usted no entiende, ¿no? Entonces, a veces hay cosas que son medias seductoras, ¿verdad? Y bueno, Sodoma tiene que ver justamente con esto, ¿verdad? Con lo seductor. Sigamos hablando. Aquí tengo un lugar que se llama Tiro, ¿verdad? Que era un lugar, era una ciudad, ¿verdad? Y representa al mundo comercial, ¿verdad? Al orgullo. ¿Se acuerda usted de un texto que está ahí en Ezequiel capítulo 28, ¿verdad? Dice, con la grandeza de tu sabiduría, está hablando de un príncipe, de un rey, con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Luego, este mensaje, ¿verdad? Que era hacia el príncipe, hacia el rey de Tiro, se transforma, ¿verdad?, a una revelación a lo que fue el corazón de Satanás, ¿verdad? Cuando existió esto que se reveló Satanás, ¿verdad? Y cayó por tierra, ¿verdad? ¿Se recuerda usted esa historia, no? Ahí lo puede leer después. Hay 2 referencias bíblicas en el Antiguo Testamento que hablan acerca de aquello, ¿verdad? Ese momento en donde Satanás es expulsado, es echado por tierra, ¿verdad? Ahora, recuerde usted que cuando el Señor está creando cuando Dios en el principio creó los cielos y la tierra, y Dios está en todo el esplendor de la creación, ¿verdad? Está haciendo todas está haciendo todo, las plantas, los árboles, los mares, todo eso. Usted recuerde que hubieron personajes que estuvieron observando todo ese momento, ¿o no? Claro que sí, porque ya había sido expulsado Satanás con la legión de todos los ángeles. Dice que la cantidad de ángeles que fueron expulsados junto con Satanás era aproximadamente la tercera parte. O sea, eso es bastante, ¿no? Es bastante. Porque en otro pasaje bíblico dice que los ángeles son incontables prácticamente. O sea, una cantidad y la tercera parte fueron expulsados, ¿verdad? Pero ellos estaban ahí mirando, ¿verdad? Todo esto mientras se ponía orden, ¿verdad? Entonces es importante también reflexionar acerca de este pasaje. Entonces ahí tenemos el significado de Tiro. Bueno, no es tan importante, pero por si alguna vez lo lee, es importante poder hablar acerca de ello.
Estamos hablando entonces hemos visto naciones, pero también podemos hablar de lugares, ¿verdad? Lugares. El camino, el camino. Cuando hablamos del camino, ¿verdad? ¿De qué nos podemos referir, por ejemplo? El camino habla del acceso a Dios, ¿verdad? Dijo Jesús, yo soy el camino, pero estaba haciendo alusión a los nombres de las puertas del tabernáculo. El camino, la verdad y la vida. ¿Se recuerda que lo vimos la semana pasada? Ok, pero cuando habla del camino, también habla del acceso, ¿verdad? O de este camino que nos lleva a Dios. Ahora, pregunta, en la Biblia, ¿hace referencia a un camino que lleva a Dios? ¿Cómo es ese camino que lleva a Dios? ¿Cómo es? ¿Es expedito? ¿Es Camino grande? estrecho. Estrecho, exactamente. Nos habla acerca de que el camino que nos lleva a Dios es un camino estrecho. También lo habla acerca de la puerta estrecha, ¿verdad? Hace como referencia a lo mismo. Pero ¿qué es lo que nos quiere decir de esto? Que es un camino que si bien tiene sus dificultades. Había un libro que a mí me gustaba, o sea, una obra, una pintura por ahí, que yo me acuerdo que teníamos ese cuadrito en la casa, que era de los dos caminos, ¿verdad? ¿Lo ha visto, no? Búsquelo después ahí, o si alguien lo encuentra, después lo comparte, ¿verdad? Pero me acuerdo que no era cristiano, ¿verdad? No para nada, pero era un libro una ilustración que mostraba los dos caminos, ¿verdad? Y hacía alusión justamente a un camino, había un camino que era súper, así como de todos los placeres, con restaurantes, ¿verdad? Pero había otro camino que era angostito, ¿verdad? Bueno, y ese camino, perdón, el camino ancho, ¿ok? Ese camino tenía, al final del camino estaba el infierno, ¿verdad? Pero el otro camino que era más angosto era un camino que llevaba a la presencia de Dios. A ver, déjame aquí, parece que lo encontré. Se los voy a mostrar para que lo vean mejor. A ver si lo puedo mostrar aquí. Un segundito, ¿ah? A ver, ¿se podrá o no? Ahí está. A ver. Ahí está. ¿Lo ven o no? No, no lo ven. Ahí lo voy a poner ahí. ¿Lo ven ahí o no? ¿Sí? Ya. Sí, ahí se ve, ¿eh? Ahí se ve ya. Bueno, este cuadrito yo lo tenía en mi casa. Ahora, ojo que no estoy diciendo que es para que lo compren y les traiga buena suerte. Pero este cuadrito, por ejemplo, mostraba un camino ancho, ¿verdad? Era muy ancho este camino. Y que al final tenía el infierno, ¿verdad? Y acá había gente en una cantina, como disfrutando, ¿verdad? Era como un lugar así lleno de cosas como atractivas, ¿verdad? En cambio, había otro, no sé si se alcanzará a ver ahí, pero había otro lugar. A ver acá donde estoy. No lo alcanzo a ver ahí. Había otro lugar en donde, que era este que está acá, en donde había un predicador, ahí se alcanza a ver poquito, y este predicador lo que hacía era invitar a la gente, pero había una puerta muy estrecha, ¿verdad? Y para llegar acá, bueno, había una cruz y la gente trataba de subir, era un camino angostito, ¿verdad? Había que pasar por muchas cositas, ¿verdad? Y era un camino bien, bien empinado, ¿verdad? Y con harta pendiente, pero que al final, en cierta manera, llegaba allá arriba al cielo, ¿verdad? Entonces, ese era como lo que enseñaba esta pintura, ¿verdad? Ahora, esto tiene obviamente mucho, nos enseña, nos hace reflexionar, ¿verdad? En relación a este tema. Pero después usted lo descarga y lo puede ver con más tranquilidad, si es que no se alcanzó a ver. Pero justamente el camino del Señor es así, ¿verdad? Es perfecto el camino, pero el camino del Señor, en cierta manera, no es como muy atractivo a la carne, ¿verdad? Porque nos dice la Biblia que nosotros, dice el Señor que el que quiera ser su discípulo, niegues a sí mismo, ¿verdad? Tome su cruz y sígame. O sea, no es nada no es como algo así como muy animoso, por cierta manera. Es como pesque todos sus problemas y tráigalos, siga adelante y sígame, ¿verdad? Ni siquiera le dice, vengan conmigo y yo les voy a solucionar todos los problemas, les voy a pagar las deudas. No, no, no. Dice, tome su cruz, cada día incluso, dice en otra versión, y sígame. Y así es la vida del cristiano, ¿no? ¿O usted cuando vino a Cristo se le acabaron todos los problemas?
No, ¿verdad? Al contrario, empezamos a enfrentar muchos problemas, ¿verdad? En nuestra vida, pero lo bonito de todo esto, ¿verdad? Es que ahora estos problemas los podemos enfrentar de la mano del Señor y ahora sabemos que ya no estamos solos. Eso es muy importante. Entonces, el camino nos habla del acceso a Dios. El camino nos puede hablar también de la comunión que tenemos con Él, ¿verdad? En el caso del incrédulo, el camino también puede llevar a alejarlo, ¿verdad? Se sale del camino, ¿verdad? Se descarrió, se salió de donde iba. Y esto también es posible en el creyente. Esto es muy lamentable. Nosotros como iglesia, como casa de oración, creemos, se puso a llover, creemos nosotros en la seguridad de la salvación mientras permanezcas en las cosas del Señor, ¿ok? Porque tú como cristiano también te puedes apartar, ¿o no? También puedes decidir. Sí, eso es algo... Hay gente que discute mucho acerca de esto, ¿verdad? De la seguridad de la salvación. Y sí, tenemos una seguridad en el Señor, completamente. Si creemos, ¿verdad? Estamos seguros en el Señor. Pero también tú y yo tenemos la posibilidad, tenemos la opción también de decidir dejar de creer, ¿o no? ¿Podría usted dejar de creer? Claro que sí. Dios a usted no lo obliga en nada. Y eso en la Biblia se le conoce como la apostasía, ¿verdad? Que significa negar tu fe verdadera. Entonces, una persona puede llegar a perder su salvación cuando apostata de su propia fe, ¿verdad? Cuando la Biblia nos habla de la apostasía, y ahí los invito a escuchar una enseñanza del pastor Chuy que habla, se llama la apostasía, ¿verdad? Y ahí ustedes van a ver varios ejemplos. Ahí justamente habla acerca de la posibilidad que tiene el corazón, ya sea porque se puso duro, la incredulidad, la dureza del corazón. Hay muchas cosas que pueden llevarte a endurecer el corazón y finalmente terminar por negar tu fe al Señor. Por eso la Biblia también es tan enfática en decir que separados del Señor, nada podemos hacer. Mira, hermano, si nosotros pudiéramos abrir el corazón y ser sinceros hoy día en relación a nuestras luchas, en nuestros pecados, probablemente quedaríamos todos muy impresionados, ¿verdad? De las luchas que cada uno de nosotros puede tener. Pero no me quiero centrar hoy día en el problema de la lucha. Lo que quiero es centrarme en animarte a que no sueltes la mano del Señor, ¿verdad? Quédate ahí, aunque sea difícil, aunque tú lo veas complicado, aunque tú sientas que todo eso va como cuesta arriba, como que no tiene problema, no sueltes la mano del Señor, porque si la sueltas, ¿verdad? Si decides soltarte, si decides bajar los brazos, vas a tener consecuencias, ¿verdad? Y a veces las consecuencias pueden ser terribles. Entonces, porque separados del Señor, nada podemos hacer. Yo sinceramente, hermano, no puedo imaginar mi vida sin el Señor. No sé si usted alguna vez lo ha pensado, pero mi vida no tendría ningún sentido. O sea, podría ser exitoso en el mundo, voy a tener tiempo para dedicarme a mi trabajo, para ser exitoso en eso, ¿verdad? Podría estudiar una súper buena carrera por ahí y tantas cosas, ¿verdad? Que uno podría dedicarse, bueno, en mi caso como pastor, yo no digo que usted no lo haga, ¿verdad? Si usted tiene la posibilidad, hágalo, ¿verdad? Pero estoy hablando de mí. Pero yo no me veo como, no puedo pensar en pretender querer alejarme del Señor, a pesar que me alejo con mis malos, mis cosas malas, ¿no? Obviamente ahí como que siento que me alejo, pero de tomar esa decisión lo veo, se me eriza la piel, ¿verdad? Entonces pidámosle al Señor siempre que nos ayude en este sentido, ¿verdad? Para que siempre podamos mantenernos, para que tengamos un corazón dispuesto a poder discernir, ¿verdad? A veces en nuestra vida espiritual y de aferrarnos al Señor. Así que yo le recomiendo, hermano, con todo el corazón, nunca suelte la mano del Señor, nunca, 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 aunque se agarre así como de un dedito, ¿verdad? Usted apenas, pero siempre aférrese al Señor. Siempre hay oportunidad en el Señor, siempre hay esperanza en el Señor, en lo que sea, la situación que sea, como sea, siempre vamos a poder nosotros como cristianos ver la mano del Señor. Así que no se achicopale, como dicen ahí en México, ¿verdad? Sepa que el Señor tiene el control de nuestras vidas y sepa que Él es el único camino, ¿verdad? No hay otros caminos que probar. Usted hoy día está en el mejor camino. Este es el mejor camino.
O sea, cuando usted se pierde y anda buscando el camino, la pasa perdido alguna vez ahí con el Waze, con el Google Maps, ¿verdad? Y ya de repente usted entra a la carretera, al camino que le corresponde y usted dice, ahora sí voy a llegar a mi destino porque encontré y voy en el camino. Si usted se va rapidito, va a llegar antes. Si usted se va más lento, va a llegar, pero va a llegar después. Pero lo importante es llegar, ¿ok? Así que Él es el camino. Así que para que podamos reflexionar acerca de esto, ¿verdad? El camino también nos muestra la vida del hombre, representa tu vida cristiana, ¿verdad? El caminar de nuestra vida, ¿verdad? Que en el fondo de nuestro caminar tiene que estar como meta el Señor, ¿verdad? Siempre debe ser así. Déjenme terminar con esto. A ver, déjenme ver acá. Bueno, el campo, ¿verdad? El campo representa también al mundo, ¿verdad? En Mateo capítulo 13, 38. A ver, déjenme ver acá. Sí, el campo representa al mundo. No me voy a ahondar mucho acá porque si no vamos a atrás. Les voy a dejar dos citas, Mateo 13, 38 e Isaías 32, 15 para que la puedan leer, ¿ok? Isaías 32, 15. ¿Ok? Entonces, el figura del mundo, ¿verdad? El mundo, ¿no se escucha? Hola, hola, hola. ¿Ahí sí? Es que me dice que tengo la conexión de internet media malita. Puede ser porque está lloviendo ahora. Puede ser eso, ¿ya? Pero ya estamos terminando, no se preocupen. El desierto es figura del mundo presente para el creyente, ¿verdad? En cierta manera, ¿verdad? En el desierto el pueblo de Israel estaba, ¿era el lugar donde se iban a sentar o no? ¿Era el lugar donde ellos iban a habitar? No, era el lugar de paso, ¿verdad? El desierto representa la prueba, ¿verdad? En la vida cristiana. El desierto, estoy pasando por el desierto, estoy siendo probado. Los israelitas fueron probados durante su estadía en el desierto, ¿verdad? Ahora, acá algo importante. ¿Cuántos días duraron en el desierto? No fueron días, ni meses, ¿verdad? Fueron años, ¿verdad? ¿Cuántos años? 40 años, ¿verdad? Sin embargo, hoy día las tecnologías satelitales permiten darnos cuenta que eran solamente necesarios algunos días, nada más, caminando para poder llegar desde Egipto hasta la tierra prometida, ¿verdad? Pero por alguna razón, ellos se demoraron años. Ahora, algunos han preguntado por ahí, han dicho, es que lo que pasa es que no tenían GPS, andaban perdidos. Pero recuerden ustedes que en realidad el avance no dependía de ellos. ¿Se recuerdan o no? ¿Quién determinaba el avance del pueblo de Israel? Era Dios, ¿verdad? Dios se levantaba la columna, ¿verdad? La columna de fuego y la nube, ¿verdad? Y todo esto cuando se comenzaba a levantar, Dios comenzaba a avanzar, ¿verdad? Significaba que había que desarmar el campamento en donde estaban ellos, porque iban camino a la tierra prometida. Entonces, ¿qué sucedía? Que cuando Dios les decía, vamos, no, cuando Dios decía, upa, el pueblo decía, chalupa, ¿verdad? En buen chileno. Tenían que comenzar a marchar. Entonces, cuando la columna se movía, el pueblo rápidamente tenían unas horas para desarmar todo, el tabernáculo, todo, y comenzar a marchar hacia el lugar que Dios les enviaba. Ahora, finalmente, ellos se demoran estos 40 años, en cierta manera, porque Dios también lo permite. Pero el tema es que Dios no los podía llevar a la tierra prometida si ellos no aprendían la lección. ¿Ok? Entonces el desierto, en cierta manera, demuestra la prueba, ¿verdad? Y la prueba que nosotros podamos estar viviendo, la prueba que tú vivas, la que sea, ¿verdad? Yo vivo mis pruebas y ustedes viven sus propias pruebas. Las pruebas vienen de parte del Señor, ¿verdad? A nuestras vidas y tienen la finalidad de la disciplina, la corrección, de amoldar el corazón, ¿verdad? Puede tener un contexto duro en lo social, ¿verdad? En nuestra vida cotidiana, pero tiene un muy buen resultado, si es que lo tomamos de parte del Señor, en nuestra vida espiritual. Pero la prueba, fíjense que depende muchas veces ¿de qué? De que entendamos los propósitos, ¿verdad? Entender el propósito. Entonces, por eso yo siempre, cuando vienen las personas, ¿verdad? Los hermanos en general, y me comentan que pueden estar pasando por una prueba,
yo ya no me centro tanto en la enfermedad, no me centro tanto en la plata que hay que juntar para pagar tal cosa, o si la casa te la van a quitar, o el problema que sea. Yo no me centro en eso, sino que como pastor trato de centrarme en el propósito, ¿verdad? Porque yo puedo ir y decirle al Señor, Señor, sana al hermano, ayúdale en su problema, permítele tener el dinero, etcétera, ¿verdad? Y me centro en que se le solucione el problema. Pero ¿qué pasa si se le soluciona el problema y la persona no entendió o no creció en lo que Dios quería trabajar en su vida? Va a tener que venir otra prueba de parte de Dios, porque la Biblia dice que Dios al que ama, disciplina, ¿verdad? Incluso dice que castiga al que recibe por hijo, porque nos ama. Cualquier padre que ame a su hijo lo corrige. Entonces, cuando nosotros vivimos las pruebas, hermanos, lo primero que tú tienes que centrarte ahí es en el propósito. ¿Cuál es el propósito? Si tú entiendes el propósito y lo haces de corazón y logras, te arrepientes delante del Señor en relación al propósito que tiene esa dificultad, esa prueba, yo lo que te puedo decir es que tu tierra prometida, ¿verdad? O esa promesa de parte de Dios, la bendición de Dios, va a poder llegar a tu vida antes. Ahora, tengo que acá decirle algo como advertencia. Cuidado con querer hacer la voluntad de Dios solamente por las bendiciones, ¿verdad? Cuidado con eso. Hazlo porque tú amas al Señor, hazlo porque comprendes quién es Él, ¿verdad? Estudia los atributos del Señor, eso te va a ayudar muchísimo. Porque si tú haces las cosas de esto de obedecer a Dios y tratar de llevar una vida en rectitud delante del Señor, pero para recibir cosas materiales o que Dios te ayude en todas tus cosas, entonces también te podría estar transformando en un oportunista. Y eso obviamente Dios lo va a poder ver. Entonces, todo tiene un equilibrio, pero en resumen y para terminar, solamente te quiero decir que si vas a hablar de si estás viviendo una prueba, una situación, céntrate en el propósito, comprende los propósitos del Señor en esta prueba para que tu respuesta, que siempre viene de parte del Señor, sea luego, ¿verdad? Y todas las respuestas del Señor son buenas para nosotros. ¿Ok? Así que es importante que lo podamos entender. Solamente denme uno más para poder terminar esto, porque si no me voy a quedar con uno ahí. La montaña o el monte. Bueno, en la Biblia cuando se habla de la montaña, cuando se habla del monte, es el lugar de comunión con Dios, ¿verdad? Siempre se adoraba a Dios en el monte. Recuerde usted que Moisés, por ejemplo, subió al monte, ¿verdad? A la montaña para ir a adorar. Ahora, algunos cristianos han confundido un poquito esto y dice, hermanos, tenemos que ir a orar al cerro, ¿verdad? Es que era muy común antiguamente, no sé si eso será hoy día, pero vamos a ir a orar al cerro porque ahí está la presencia de Dios. Y la verdad que no, ¿verdad? Ahora, ¿puedes ir a orar al cerro? Sí, sin duda que sí, puedes ir a orar al campo, qué sé yo, donde tú quieras. Pero en la Biblia, la montaña o el monte, en base a la cultura también, era el lugar de comunión con Dios, ¿verdad? En el monte de Jehová será provisto, dice ahí en Génesis 22, 14. Entonces siempre vamos a ver esto, ¿verdad? Que tiene que ver con la adoración. Ahora, la mujer samaritana decía que sus padres adoraban en este monte, en este cerro, ¿verdad? Ok, entonces siempre el monte tiene que ver con, va a tener que ver con el lugar de adoración. Ahora, ojo que el diablo llevó al Señor a un monte para tentarlo, ¿verdad? Entonces, en cierta forma también es como que quiere opacar este símbolo de adoración, ¿verdad? Entonces es importante, ¿verdad? Para que lo podamos entender. Bien, ahí terminamos ya, hermanos. No les quito más ahí su tiempo para que puedan descansar. La próxima semana vamos a hablar de un tema importante que tiene que ver también con con los símbolos. Vamos a hablar de los números, ¿ok? ¿Será que se llama numerología en la Biblia? Bueno, eso lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a hablar acerca de aquello. Bien, vamos a orar entonces para terminar nuestro estudio bíblico del día de hoy. ¿Alguien quiere orar para terminar? Ahí les dejo la invitación abierta para que lo puedan hacer. El que quiera, la que quiera. No se me demoren para que no nos consuma el tiempo. ¿Quién quiere hacer la oración de término? ¿El hermano Benjamín? ¿Quién? A ver. ¿La hago acá? ¿Yo? Bueno, hermano Héctor, ya hermano Héctor, vamos a usted. ¿Ya? Oramos, hermanos. Amén. Gracias, Señor, por tu amor.
Gracias porque tú, Señor, nos guardas, nos bendices y nos ayudas a alimentarnos de este conocimiento, Señor, de tu palabra, de entender esto de los símbolos, Señor, y aprender de ti. Gracias porque le das sabiduría a nuestro pastor, Señor, y gracias porque nos podemos conectar, a pesar de la lluvia, de las dificultades, nos podemos conectar y tú siempre, Señor, nos provees de alimento y solo tenemos que ir y alimentarnos, solo tenemos que conectarnos con un clic y aprender. Señor. Ponga en nosotros un corazón siempre dispuesto para aprender y buscarte a ti. Bendice a todos nuestros hermanos que están conectados, a nuestros pastores, su familia, y a todos aquellos mis hermanos que están enfermos, puedas tú restaurarles, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.